Muy buenas tardes, bendiciones para todos, bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a iniciar una serie acerca de un tema que es extraordinariamente importante en la vida del creyente, aun cuando mucha gente no lo estime así, pero realmente es fundamental y es el tema de la oración. Vamos a iniciar como siempre pidiéndole que por favor me acompañe a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por este día que tú has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Tú diseñaste este día para cada uno de nosotros para que nos gozáramos y nos alegráramos en ti, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas este día. Gracias, Señor, aún por los problemas que hemos enfrentado en este día, no por los problemas, sino por el resultado, Señor, que tú obrarás en nuestras vidas a través de ellos, Padre. Señor, te damos gracias porque como todos los días, Señor, tú has sido un buen Padre que ha tenido cuidado de nosotros, ha provisto nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos has guardado, nos has protegido, has sido nuestra seguridad, nuestra fortaleza. Nos has guiado, Señor, has bendecido la obra de nuestras manos, Señor, has provisto, Señor, no solo para las necesidades materiales, sino para las necesidades espirituales y también para nuestras necesidades emocionales. Gracias, Señor, porque tú eres bueno siempre, Padre, y te pedimos también, Señor, en esta hora, que en este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, abriendo, Señor, nuestro corazón, para que tu palabra sea entendida, pero más que entendida, Señor, tu palabra se convierta en vida, seamos hacedores de tu palabra, y tu palabra nos liberte, Señor, y no solo nos liberte, sino que nos transforme, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a iniciar entonces con una introducción al tema de la oración. El cristianismo es un estilo de vida que parte de una relación de intimidad, cercanía y transformadora con el Señor. Muchos dicen que el cristianismo no es religión, sino es relación, pero esa es una verdad a medias, una verdad incompleta. ¿Por qué razón? Porque el no creyente también tiene una relación con el Señor. Lo único es que es una relación de rechazo, una relación de desobediencia, una relación incluso de enemistad. Entonces el cristianismo va más allá de ser solamente una relación. Es una relación de intimidad con Dios que transforma mi vida, que la liberta, que la sana, que la restaura, que la salva, etc. Entonces, pero notemos que es una relación de intimidad, una relación de cercanía, una relación en la cual nosotros es una relación de dos personas, no es una relación solo en una vía, sino en una doble vía. De la misma manera que cualquier relación humana requiere alimentarla, desarrollarla, crecer en ella, también nuestra relación con el Señor requiere de ello. Y la oración es el elemento un elemento esencial para esa alimentación, desarrollo y crecimiento de la relación con el Señor. Muchísima gente en cuanto a la oración solo ora cuando tiene una emergencia, cuando necesita ayuda de parte de Dios, pero la oración va más allá de eso. La oración va más allá de una rutina de bendecir los alimentos, de orar para poner mi día en manos del Señor, de darle gracias al Señor por lo que hizo en mi vida. Es una relación de intimidad, es una relación de enamorados. La palabra de Dios dice que el Espíritu, en Santiago capítulo 4 versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y ese anhelo celoso es el anhelo de un enamorado. De hecho es lo que dice también en la palabra en Cantares capítulo 2 versículo 14, déjame oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Ese es un decir de un enamorado.
O sea, Dios está enamorado de nosotros y Él quiere una comunión con nosotros, una intimidad con nosotros. En esa intimidad nosotros vamos a crecer, en esa intimidad nosotros vamos a ser, no solo vamos a obtener respuestas, vamos a ser transformados, la palabra de Dios, y vamos a ser enriquecidos en muchas cosas. La palabra de Dios, por ejemplo, dice en Jeremías 31:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y además en Isaías 45:3 la palabra de Dios dice que Él nos enseñará o nos mostrará o nos revelará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Pero notemos que dice clama a mí, y ese clamar a mí es una oración desde el corazón. Y por el otro lado dice, yo te mostraré los secretos escondidos y los tesoros muy guardados. ¿A quién le muestra uno los tesoros escondidos y los secretos guardados? Solo a aquellos que andan en intimidad. Entonces, para empezar, para comenzar a entender cabalmente y un poco más lo que implica la oración, necesitamos entender, en primer lugar, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve, que nuestro ser integral está formado por espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23. El espíritu y el alma son nuestro ser interior y el cuerpo es nuestro ser exterior, como nos lo enseña la palabra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Y así como nuestro cuerpo exterior, nuestro cuerpo físico, requiere de oxígeno, requiere de agua, requiere de comida para sobrevivir, también nuestro ser interior requiere de esos tres elementos equivalentes en lo espiritual. ¿Y cuáles son esos tres elementos equivalentes en lo espiritual? El alimento es la palabra de Dios. Recordemos que Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra alimenta nuestro espíritu, fortalece nuestro espíritu, nutre nuestro espíritu, nuestro hombre interior. Pero también, así como nuestro cuerpo requiere del agua física para sobrevivir, nuestro espíritu también requiere de un agua espiritual para sobrevivir. ¿Y cuál es esa agua espiritual? La palabra nos lo enseña en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Dice Jesús que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que habríamos de recibir los que creyéramos en Él. Entonces el agua es el Espíritu Santo y el aire espiritual es la oración. Entonces tenemos tres elementos que son fundamentales para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para también crecer, para fortalecer nuestro hombre interior, pero también crecer en la intimidad con el Señor, y es la palabra, el Espíritu Santo y la oración. ¿Por qué razón también ellas también ellos son parte de la intimidad? Porque nuestra oración es por el Espíritu al Padre, con la palabra el Hijo. Si nos damos cuenta, en la oración intervienen las tres personas de la Trinidad. Nos relacionamos con las tres personas de la Trinidad, porque oramos al Padre en el nombre del Hijo, con la palabra que es el Hijo, y aparte de ello, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que es el que nos dirige a buscar esa intimidad, esa cercanía con el Padre. Como ya mencionamos, la oración nos relaciona con las tres personas de la Trinidad, y por eso es también esencial que esos tres elementos los sepamos utilizar constantemente, intensivamente, y no esporádica y mínimamente. La oración pareciera como que es la cenicienta de las actividades del cristianismo. Cuando se trata, y lo vemos en las iglesias, cuando se trata de los servicios regulares, pues hay una buena cantidad de gente.
pero si se trata de servicios donde va a llegar un profeta, aumenta la cantidad de gente. Si se trata de seminarios para prosperidad económica, aumenta la cantidad de gente. Si se trata de actividades, de conciertos, aumenta la cantidad de gente. Pero cuando se trata de la oración, disminuye absoluta y sensiblemente la presencia de personas, a pesar de que la palabra de Dios nos instruye, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17, que oremos sin cesar, es decir, constantemente, permanentemente, sin descanso. Miremos lo que dice 1 Tesalonicenses 5:16 al 19. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Ahí hay tres elementos adicionales a la oración: estar siempre gozosos, dar gracias a Dios en todo y no apagar el espíritu. Cuando nosotros verdaderamente entendemos lo que significa la oración, el orar nos va a producir gozo, nos va a producir agradecimiento y va a producir también, o va a provocar que el fuego del Espíritu Santo esté siempre ardiendo en nuestros corazones. En cuanto a la necesidad de la palabra, el Salmo 1, versículos del 1 al 3 nos lo enseña. Voy a leer el 2 y el 3, sino que en la ley de Jehová, dice la palabra, está su delicia, la delicia del justo, la delicia de aquel que es bienaventurado. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, le irá bien. La palabra es una tremenda ayuda y una tremenda dirección para que nos vaya bien en la vida. Y con respecto al espíritu, Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando oramos, no tenemos tiempo para la carne. Cuando oramos, no tenemos tiempo para el pecado. Cuando oramos, no tenemos tiempo para el mundo. Cuando oramos, caminamos en el espíritu, tenemos tiempo para el espíritu, somos guiados por el espíritu. Una otra cosa que es importante entender al respecto de la oración es que de la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son infinitos, no tienen límites, de la misma manera la oración es también infinita en sus formas, en sus motivos, en los lugares, en los temas, en los efectos, en las respuestas, etc. La oración nunca vamos a terminar de captar toda la gama, toda la amplitud de lo que es la oración. La oración siempre nos va a llevar a un entendimiento creciente de lo que es la oración, de los resultados de la oración, de las formas de la oración, etc. Por eso es imposible que lleguemos a saber todo lo que hay que saber sobre la oración, pero Dios en su palabra nos ha dejado los fundamentos esenciales para que nuestra oración sea eficaz en la medida en la que vamos creciendo y desarrollando cada día más conocimiento acerca de la oración. Recordemos lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 5, versículo 16, si no estoy mal, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esa oración eficaz es una oración en la cual usted y yo cada día vamos aprendiendo más, vamos amando más la oración, vamos entendiendo más de lo que se trata la oración y vamos orando más también. Entonces, en la medida en la que vamos creciendo en la oración, vamos creciendo también en la eficacia de la oración. La oración asume tantas formas y características como personas hay sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque la oración es una comunión, una comunicación entre dos personas, entre nosotros y el Señor. Y nosotros tenemos unas características muy individuales, muy específicas, que no se parecen a los demás y que le da a la oración su propia forma, su propio contenido.
Y Dios así lo determinó. Dios no se relaciona con nosotros bajo un modelo estricto, sino que Dios nos creó como seres individuales, como seres específicos, y se relaciona con nosotros de la manera en que cada uno de nosotros es. No tenemos que cambiar ni nuestra entonación de voz, ni nuestra postura, ni nuestro idioma, nada. No necesitamos cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios se relaciona con nosotros en esas especificidades. Lo único que a nosotros nos queda es que podamos descubrir y saber lo que puede suceder cuando oramos. La oración también es como una aventura. No sabemos exactamente, nosotros le pedimos al Señor hacia dónde quisiéramos que Él llevara las cosas, pero en la oración nosotros vamos a darnos cuenta que al final de lo que se trata no es de hacer nuestra voluntad, sino que sea hecha su voluntad, y muchas veces no conocemos su voluntad, por lo tanto la oración se convierte en una aventura para llegar en algún momento a determinar o a entender o a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y a veces el Señor, a través de las respuestas a nuestras oraciones y de la comunión que tenemos con Él en la oración, nos da sorpresa. De hecho, la oración es mucho más que pedir. La mayor parte de cristianos tienen la idea de que orar es pedir, y como rapidito se agotan nuestros pedidos al Señor, entonces rapidito se agota nuestra oración. Pero la oración, si bien es cierto, considera la petición, la petición es solo una parte de la oración, no es ni la esencia de la oración ni toda la oración, es solo una pequeña parte de la oración, como lo vamos a ver en estos estudios. Lo que sí podemos saber con certeza, hablamos hace un momento de que no hay nadie que sea totalmente, que sea conocedor total de la oración, que tenga un conocimiento total, absoluto, completo de lo que es la oración. Ese es un conocimiento que vamos obteniendo crecientemente, y como la oración es infinita, nunca vamos a llegar a captar ni aquí en la tierra, y yo pienso que en la eternidad vamos a seguir descubriendo cosas y facetas de la oración de las cuales no nos habíamos dado cuenta. Pero sí podemos saber con certeza algunas cosas acerca de la oración, y una de ellas que sí podemos saber es que la oración es la señal distintiva de los hijos de Dios. Cualquiera puede hablar, cualquiera puede hacer una oración, pero la oración de los hijos de Dios es distintiva y única para los hijos de Dios. La oración es algo solo para los hijos de Dios. Dice la palabra en Proverbios 15:8. Ojo con esto, dice que la oración del justo es el gozo de Dios, pero el sacrificio de los impíos es abominación. Por eso digo que la oración es un sello distintivo o una señal distintiva de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor escucha la oración de sus hijos, pero no escucha la oración de los impíos, y la oración de los no creyentes. Ellos pueden intentar orar, pueden tratar de orar, pero su oración no pasa del lugar donde la estén haciendo. ¿Por qué? Porque solo la oración de los justos, solo la oración de los hijos es la que trae gozo al Señor, mientras que el sacrificio de los impíos no. De hecho, los únicos que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro somos los hijos de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Hebreos capítulo 4, versículo 16. La oración entonces no es una actividad entre muchas que los creyentes realizan. Es una de las más importantes actividades que realizamos. ¿Por qué razón? Porque la oración es parte de la adoración, y la adoración llega al corazón de Dios. Nuestra oración llega al corazón de Dios. No es una opción adicional o una opción extra del creyente, debería
formar parte del integral de la vida del creyente. Primera de Tesalonicenses, como ya lo mencionamos, en el capítulo 5, versículo 17, dice que oremos sin cesar. Y orar sin cesar significa orar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. No hay, sin excepción. Esto está en el corazón de lo que significa ser un hijo de Dios y el tener comunión e intimidad con el Padre. De hecho, el que usted y yo, por creer, seamos hechos hijos de Dios, es precisamente para que usted y yo tengamos una relación de intimidad y de cercanía con Él. Implica cumplir los mandamientos, obedecer, implica congregarnos, implica servir, implica compartir la palabra, etc. Pero el ser hijo de Dios, lo más esencial de ser hijo de Dios después de la salvación es que tenemos una relación personal de intimidad con Él. No es cualquier relación, no es la relación, va más allá de la relación de un creyente con Dios, de un siervo con Dios, de un discípulo con Dios. Es la relación de un hijo con su padre. Y esa es una relación de intimidad, aun cuando en la vida natural encontramos hijos que no tienen mayor relación con los padres, que la única relación que tienen con los padres es la de cajero automático o la de huéspedes en la casa. Cuando se trata del Señor, cuando Él dice que somos sus hijos, lo que nos está diciendo es que somos sus hijos para tener una relación íntima con Él, tan íntima que miren lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo y que Dios no nos ha dado un espíritu, que el Señor nos ha dado el espíritu de adopción, para que por ese espíritu usted y yo clamemos Abba Padre. Y ese Abba Padre significa papito. Y ese papito nos habla de una relación de intimidad, de una relación de dependencia, de una relación de cercanía, de una relación muy, muy constante, quizá me faltan palabras para decir qué tan íntima puede ser o debería ser esa relación, pero debería ser una relación pegadísima con Él. Eso es lo que Él quiere. A Él no lo distrae el que nosotros, no lo distrae de otras ocupaciones, el que nosotros le busquemos todo el tiempo, constantemente. El Señor el Señor nos puede oír a todos al mismo tiempo. Por eso dice que oremos sin cesar, por eso dice que entremos al trono de su gracia. Ese es un privilegio maravilloso. Los creyentes no hemos valorado el privilegio de la oración. El privilegio de la oración es el privilegio de entrar al trono de su gracia. Y déjenme explicarle ese privilegio hermoso. Un día yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es eso de que tenemos libre acceso al trono de su gracia? Y el Señor me recordaba una experiencia, quizá en alguna otra enseñanza se la compartí, pero el Señor me enseñaba algo que había sucedido, me recordó algo que había sucedido en 1963. En el mundo, en ese momento, el mundo estaba a punto de una tercera guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos por la instalación de unos cohetes nucleares de Rusia apuntando a Estados Unidos en la isla de Cuba. Y la situación era una situación realmente dramática, una situación que tenía en ascuas a todo el mundo porque podía estallar una guerra mundial, y esa guerra mundial iba a ser una guerra atómica, y esa guerra atómica nos podía pasar a traer a muchísima gente en el mundo. Y estaba el presidente de los Estados Unidos en una reunión con toda la gente que tiene que ver con temas de seguridad en Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional, el jefe de la CIA, de la FBI, los secretarios de la defensa, de la marina, etcétera, con todas las personas que tenían que ver con ejército y con guerra. Y están en una reunión importantísima. Pero el presidente de Estados Unidos tenía un niño.
un niño de 3 años. Y de repente estando la reunión y están enfocando las cámaras y todo, se abre la puerta de la oficina del presidente de la oficina oval y entra el niño de 3 años. A él no le importó que su papá estuviera en la reunión más importante de las que tenía ese día y de una importancia crucial para el mundo. El niño lo que quería era ver a su papá y tener un momento de comunión con su papá. De hecho, lo tuvo, el papá lo tomó en brazos, se lo llevó a su escritorio, lo sentó en el escritorio, comentaron algunas cosas, medio tocaron algunas otras cosas de la oficina del presidente, y de repente cuando el niño estuvo satisfecho de haber tenido la comunión con su papá, se levanta y se va, como si nada. Y entonces el Señor me decía eso. El presidente de los Estados Unidos, para hablar con el presidente de los Estados Unidos, todo el mundo tiene que tener una cita previa o que el presidente lo mande a llamar. Pero el hijo no, el hijo puede entrar cuando se le dé la gana. El hijo puede entrar cuando quiera. Y ese es el privilegio que usted y yo tenemos como hijos de Dios, de entrar a su presencia en cualquier lugar, en cualquier momento, ante cualquier situación y para cualquier cosa. Eso es lo que significa que usted y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro y para encontrar comunión con el Señor orando sin cesar. Cuando pasamos tiempo con el Señor, abriendo nuestros corazones en su presencia, vamos a comenzar a experimentar transformaciones que surgen de la oración. Ese es un valor de la oración que no hemos descubierto totalmente, porque como concentramos nuestra oración en la petición, solo pedimos, terminamos la oración y nos vamos de ahí. Pero si nosotros llegamos a entender toda la dimensión de la oración, nos vamos a dar cuenta que la oración como comunión, como identidad, como intimidad, va a provocar que usted y yo seamos transformados en esa intimidad más cada día al carácter de Cristo, al carácter del Padre. Hay un dicho o una expresión o una experiencia de la cual se habla muy comúnmente en relación a las parejas. La gente dice que en la medida en la que una pareja pasa más tiempo conviviendo, llega un momento en que la pareja se va a parecer tanto en sus gustos, en sus gestos, en sus expresiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la intimidad va haciendo que usted y yo incorporemos características de la otra persona con la que tenemos esa intimidad. Cuando tenemos intimidad con el Señor va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a ir adquiriendo cualidades y características de Él que se van a ir incorporando a nosotros. Y eso va a implicar transformaciones personales, transformaciones en cuanto a nuestra perspectiva de las circunstancias, y obviamente eso va a transformar nuestras circunstancias, y también vamos a experimentar transformaciones en nuestro alrededor. La oración, y lo repito, y necesitamos repetirlo muchas veces porque tenemos que salir de ese concepto. La oración no es solo entregar una lista de solicitudes o peticiones al Padre. La oración es buscar su presencia, su corazón, su persona. Recordemos lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Señor anhela que nosotros le conozcamos a Él totalmente, que no solo conozcamos. Cuando nosotros pedimos y tenemos respuestas de parte de Dios, conocemos sus manos, pero al Señor le interesa que conozcamos su corazón. En Juan capítulo 17, versículo 3, la palabra de Dios dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El Señor quiere que le conozcamos y no de oídas como Job. Muchísimos de nosotros los creyentes conocemos al Señor de oídas, pero realmente nunca
lo hemos conocido en la intimidad, y eso es lo que le pasa a Job. Job cuando pasa por su prueba, Job era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que agradaba a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la prueba que él pasa evidencia que él conocía de oídas al Señor, no había tenido intimidad con él. Sin embargo, al terminar la prueba, lo que le dice, lo que el mismo Job dice: ahora de verdad te conozco. Antes de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Y esa es la bendición de la oración, la bendición de la intimidad, la bendición de la comunión. Recordemos que Job, del capítulo 35 al capítulo 42, durante 7 capítulos, habla directamente con Dios. Antes había estado hablando con los amigos, con los que se supone que eran sus amigos, ¿verdad? Que lo único que le hacían era meterle machetazos con la palabra, estaban usando la palabra como machete. Pero a partir del capítulo 35 del libro de Job, y son 42 capítulos, en esos 8 capítulos, del 35 al 42, Job se relaciona con el Señor en un diálogo, no en un monólogo, en un diálogo, donde Job habla y Dios le habla. Y a raíz de todo eso, se le abren los ojos a Job, Job es transformado en su corazón, y entonces al final él tiene esa expresión: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, mis ojos te conocen. La oración tiene esa bendición de que nos permite conocer no solo las manos de Dios como respuestas a nuestras peticiones, sino nos lleva a conocer el corazón de Dios. Y eso es lo que la palabra nos enseña, por ejemplo, también en Jeremías 33:3. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y de qué se tratan esas cosas grandes y ocultas que no conocemos? Una buena parte de esas son el corazón de Dios, así como también la palabra nos enseña en 1 Corintios que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado, y ni han estado en nuestro corazón, son las que Dios ha preparado para los que le amamos, para los que andan en intimidad, en cercanía con Él. Y la palabra dice en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y una característica de los adoradores es que esos adoradores andan en intimidad con Él, andan en comunión con Él, permanente. No puedo ser un adorador eventual. El adorador realmente es alguien que tiene su vida totalmente concentrada, entregada, rendida y en intimidad constante con el Señor. De hecho, eso es lo que significa en el lenguaje común cuando a una persona le dice a su pareja: te adoro. Quiere decir que y lo que está diciendo es que esa persona está total y completamente enamorada de su pareja, que la anhela, que quiere estar con ella, que quiere tener comunión con su pareja, etcétera, etcétera. Exactamente esa adoración, solo que llevada a una entrega total, es lo que el Señor anda buscando de cada uno de nosotros, y para ello nos ha cambiado nuestra naturaleza, nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado ese anhelo en el corazón de conocerle cada día más, porque Él anhela, Él desea tener con nosotros una comunión que vaya más allá de la petición, y Él nos quiere enseñar muchísimas cosas. Notemos esto que dice en Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Ojo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre. Y eso requiere intimidad. En la intimidad vamos a experimentar el mayor entendimiento, el mayor contenido, la mayor esencia, naturaleza de lo que es la vida eterna. Y la vida eterna es para que la vivamos desde ahora, acá en la tierra. No tenemos que esperar la eternidad para vivir la vida eterna. Usted y yo ya tenemos eternidad desde el momento en que
fuimos salvos, porque dice la palabra que morimos con Cristo y con Cristo fuimos resucitados. Es decir, ya tenemos la vida eterna. Que falte la resurrección del cuerpo y el perfeccionamiento de nuestra alma, eso es cierto, pero ya nuestro espíritu fue resucitado, y porque nuestro espíritu fue resucitado, usted y yo ya podemos vivir esa vida eterna, y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Aparte de ello, en la oración, el Señor quiere impartirnos amor, gozo, paz, todo lo que es el fruto del Espíritu y mucho más, dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo, y este pasaje me encanta porque nos habla si lo llegamos a entender, nos habla de la esencia de la oración. Dice la palabra, Filipenses 4, 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Note esto: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces oramos cuando estamos afanados por alguna situación que está pasando en nuestra vida. Oramos al Señor, le presentamos nuestra petición, de una vez le damos acción de gracias, porque vamos a ver que Dios siempre contesta nuestra oración. Dios siempre la va a contestar. Entonces, de antemano le damos gracias a Dios por esa respuesta, y eso trae paz a nuestro corazón, de tal manera que podamos perseverar en nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es la esencia de la oración. La oración, la esencia de la oración es que nuestros pensamientos estén, nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestra mente, toda esté enfocada en Dios todo el tiempo. Por eso dice orad sin cesar. Orar sin cesar es conectarme con Dios. ¿A través de qué? A través de pensar en Él. De pensar en Él en todo tiempo, en todo momento. De pensar en su palabra, de pensar en sus propósitos, de pensar en lo que Él ha hecho en mi vida, de ser agradecido con el Señor, de estar gozoso por la vida que Él me ha dado. Y la oración, por eso es orar sin cesar. Significa conectar todo mi ser al Señor todo el tiempo. Y recordemos que ese es el mandamiento principal: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, es decir, conectados en mi mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces la oración es una manifestación del amor al Padre, que me permite conectarme todo el tiempo con Él, estar conectado con Él. La oración tiene mucho más que ver con la comunión que tengamos con el Señor que con la respuesta a nuestras peticiones. Nuestra oración tiene más que ver con el conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer del Espíritu Santo, que con la respuesta a nuestras peticiones. El corazón del Padre es realmente el aliento, la sustancia y la meta final de toda oración. El Señor, la respuesta puede ser importante, y no dudo que sea importante, pero más importante que la respuesta a nuestra oración es que conozcamos al Padre, porque la respuesta a nuestra oración solo es una cuestión temporal, mientras que conocer al Padre es una cuestión eterna, y lo eterno es más importante que lo temporal, número uno. Número dos, nosotros podemos estar seguros que la respuesta, Dios va a responder nuestra oración, y la va a responder siempre. Él siempre la escucha, siempre la responde, y siempre la va a responder de la mejor manera para cada uno de nosotros. Quizás no como nosotros querramos, pero sí de la mejor manera, de la manera más conveniente para nosotros, en función de esos propósitos que tiene Dios para llevar nuestra vida en aumento y para el cumplimiento de sus planes de bien para cada uno de nosotros. El Señor va a responder nuestra oración de una de tres maneras. Sí, cuando es nuestra petición, más bien que nuestra oración, nuestra petición, el Señor la va a responder de tres maneras. Sí. La segunda es sí, pero todavía no.
porque en Eclesiastés dice que Dios hace las cosas, todas las cosas hermosas en su tiempo. Entonces va a ser una oración respondida en el tiempo de Dios y va a ser hermosa la respuesta, más que si respondiera ya como nosotros quisiéramos. Por el otro lado, la otra respuesta que el Señor puede dar a nuestra oración es no. ¿Por qué? Porque tengo algo mejor para ti. Recordemos que el Señor tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Por lo tanto, a veces el Señor va a contestar no a nuestra oración porque lo que nosotros estamos pidiendo quizá no nos demos cuenta, pero no es lo que más conviene a nuestros intereses en función de esa eternidad. Quizá en función de la temporalidad sí, pero no en función de la eternidad. Es como, por ejemplo, es algo similar a lo que pasa cuando, por ejemplo, un niño de 10 años viene con su papá y le dice, papá, yo quiero que me des un carro. Y no un carro de juguetes, sino un carro de esos carros que andan ahí en la calle. Y entonces el padre le va a decir que no. ¿Por qué? Porque no conviene al hijo tener un carro y manejar un carro, no tiene la responsabilidad, no tiene el conocimiento, no tiene los reflejos, no tiene el entendimiento de lo que significa manejar un carro y lo más seguro es que se va a ir a tener un accidente que puede ser fatal. Entonces el padre lo protege para evitar que tenga un accidente de ese tipo. No que el padre no pudiera darle el carro, sino que simple y sencillamente lo está protegiendo. De la misma manera, el Señor no tendría ningún impedimento para darnos lo que pedimos, pero no nos lo da porque no es lo más conveniente para nosotros. Él sabe lo más conveniente para nosotros y eso es lo que Él nos va a proveer en respuesta a nuestra petición. En otro tema, podemos creer en la oración, enseñar y predicar sobre la oración e incluso escribir muchísimo sobre oración sin tener un hábito de oración diario y constante. Podemos ser cabezones acerca de la oración, pero si no oramos, de nada sirve. El verdadero objetivo de la oración no es que conozcamos de la oración, el verdadero objetivo de la oración es que oremos. El verdadero objetivo de la oración es que tengamos esa comunión y esa intimidad con el Señor. El Señor no fluye a través de los métodos ni a través del conocimiento, sino fluye a través de la relación, a través de la intimidad. No viene el fluir del Señor, no viene sobre maquinarias, no viene sobre métodos, no viene sobre conocimientos, no viene sobre actividades, viene sobre personas que Él unge personas, no unge planes, y unge personas que son personas de oración. Lo vemos, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Ahí tenemos a Elías, el caso de Elías. Elías, recordemos ese milagro maravilloso de cuando baja fuego, cuando el Señor hace caer fuego sobre un sacrificio para mostrarle a todo el pueblo de Israel que Él es Dios, no Baal. Pero ¿por qué el Señor fluye a través de Elías en esta situación? Muy sencillo. Mire lo que dice 1 Reyes 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y notemos que Dios escoge, en este ejemplo, escoge a Elías. Y también en Santiago dice, cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho, habla de Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como cada uno de nosotros, y sin embargo, cuando Elías oró, no hubo lluvia durante 3 años y medio, y después oró y hubo lluvia durante 3 años y medio. O sea, está diciendo, nos está enseñando en la palabra cuál es el secreto de Elías, y el secreto de Elías era la comunión. Elías no era diferente de usted y yo. Era un hombre sujeto a pasiones, como lo estamos todos nosotros. Sin embargo, él oraba eficazmente. ¿Por qué? Porque él oraba constantemente. Él vivía en la presencia
del Señor. Y no es que todo el tiempo estuviera de rodillas orando, sino que todo el tiempo él estaba conectado en sus pensamientos, en su mente, con el Señor, en sus acciones, en sus motivaciones, en todas las cosas con el Señor. Y en el segundo libro de Reyes, versículo 5, versículo 16, capítulo 5, versículo 16, vuelve a decir lo mismo Elías. Dice, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Perdón, aquí es el Eliseo. Elías le había enseñado bien a Eliseo. Y viene Eliseo con Naamán. Este es el pasaje cuando después de sanar a Naamán, Naamán le ofrece regalos y le ofrece dinero como compensación a Eliseo. Y Eliseo le responde y le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. No aceptaré todos los regalos que le estaba ofreciendo a Naamán. Y Naamán necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Cuál era el secreto de Eliseo? El mismo secreto de Elías. Elías le había enseñado, discipulado, transferido el conocimiento, la unción, pero más que nada la acción de vivir en la presencia del Señor. Y podemos vivir en la presencia del Señor en la medida en la que usted, no importa cuál sea nuestra actividad, ama de casa, o podemos trabajar en un negocio, una empresa, lo que sea. El secreto no es dejar de hacer lo que hacemos usualmente. El secreto es hacerlo conectándonos todo el tiempo con el Señor, conectando todos nuestros pensamientos con el Señor, dejando que Él nos dirija en cada una de las actividades que hacemos cotidianamente. Entonces, la oración es esa intimidad, esa comunión. Perdone que insista tanto, pero es que necesitamos romper esa fortaleza, ese argumento, esa mentira que nos vendieron de que la oración es solo petición. Para ampliar el concepto de la oración es otro concepto asociado con la oración que deviene de esto de la petición, es que la oración es un monólogo, yo hablando con Dios, cuando la oración realmente es un diálogo. Yo hablo, el Señor responde. Pero si yo solo pienso que es petición, solo hablo yo, termino la oración y me voy y dejo a Dios con la palabra en la boca, porque Dios quiere hablarme. Dios me quiere hablar. Hay gente que dice que Dios no le habla. Y normalmente yo he encontrado que las personas que dicen eso tienen dos características. Una, que no abren su Biblia. Dios me habla por la Biblia todo el tiempo. Todo el tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz para todo tiempo. Por un lado. Y por el otro lado, dicen que Dios no les habla, pero cuando oran, simplemente presentan peticiones 10, 15, 20 minutos y terminan la oración y se van. No se dan la oportunidad de escuchar al Señor. Entonces, parte de la oración es esperar las respuestas de Dios. Y a veces las respuestas de Dios en la oración vienen inmediatamente o a veces van a tardar. En el silencio también hay oración. Yo puedo estar en silencio concentrado en mis pensamientos en Dios, esperando su respuesta. La oración es una entrega real de nuestra vida, y dentro de ello incluye nuestra voluntad a la voluntad del Padre, sin importar realmente el resultado. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre siempre va a ser buena, agradable y perfecta. La voluntad del Padre siempre va a ser lo mejor para nosotros. Entonces, como nos enseñó Jesús en Mateo 26:39, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. ¿Por qué? Porque tu voluntad es mejor que la mía. Entonces, al final, la oración, más que tener que ver con mi respuesta, tiene que ver con la voluntad de Dios, con rendir mi vida a la voluntad de Dios, con la aceptación de que la voluntad de Dios, aunque no sea lo que yo quiera, es buena, agradable y perfecta. Mire, Dios no es, valga la propaganda, ¿verdad? Pero Dios no es gauchito. Dios no es
cuando yo quiero, donde yo quiero, como yo quiero, con quien quiero, cuanto quiero. No se trata de mí. La vida del creyente realmente se trata de Dios. Por eso Pablo lo dice claramente en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal lo vivo en la obediencia, en la fe al Hijo de Dios. ¿De qué se trata la vida entonces? De Él, no de mí. Romanos 11:36 nos dice lo mismo. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. Y el Salmo 138. El Señor cumplirá su propósito en mí. Todo se trata de Él, no de mí. Y en la oración se trata de Él, no de mí. Se trata de su voluntad, no de mi voluntad. Se trata de conocerlo, no de que Él me conozca a mí. Él ya me conoce a mí. Yo necesito conocerlo a Él. La oración es enfocarnos en Dios, basados en la fe, para abordar cuestiones de nuestra vida personales y también cuestiones generales y que no podemos entender completamente, pero Dios sí, y Dios nos va a responder y nos va a enseñar de ellas de acuerdo a su buena voluntad agradable y perfecta. Él siempre, mire, Dios anhela, para terminar con la enseñanza el día de hoy. Primero, punto número 1. Primero, la oración es más que la petición. La oración es dialogar con Dios. No es un monólogo, es un diálogo. No es solo petición, es conectarme en todo mi ser con el Señor. No se trata de orar esporádicamente, se trata de mantenerme en oración con el Señor, conectado con el Señor en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis actitudes, en mis motivaciones, en mis planes, en mis actividades, en todo lo que implica mi vida. Porque al final la vida del creyente no se trata de mí, se trata de Él y de lo que Él quiere hacer en mí y a través de mí. Entonces, es mantenerme conectado con el Señor en todos los aspectos de mi vida. Y en la medida en la que me conecto con el Señor, en esa misma medida me voy a apartar del pecado, me voy a apartar de la carne, voy a vivir en el Espíritu y voy a cosechar lo del Espíritu, que es la vida eterna. La oración ese conectarme con Dios, debería ser la actividad más importante de mi vida todos los días. Y vamos a ver que la oración implica leer la palabra, meditar en la palabra, alabanza, adoración, agradecimiento, búsqueda de la dirección, búsqueda de respuestas, implica muchas cosas más que la petición. Necesitamos romper ese paradigma en nuestra mente de que la oración es pedir, y también necesitamos romper en nuestra mente el paradigma de que la oración es un monólogo, para que se convierta en un diálogo de dos enamorados: el Señor, que está enamorado de mí, y yo, que necesito enamorarme del Señor. Muy bien, vamos a terminar la enseñanza el día de hoy. Le voy a pedir que, si esta enseñanza ha sido, tengo algo de catarro, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales, para que también sea de bendición para la vida de ellos. Por el otro lado, les recuerdo que tenemos enseñanzas de martes a jueves a las 7 de la noche. El martes, aunque no sea en esta página, pero la subimos posteriormente. Y el miércoles y jueves sí es aquí, en esta página. Todas son a las 7 de la noche. Le invitamos que nos sintonice, e igualmente que usted pueda acceder a dos recursos más que tenemos para edificar nuestras vidas. Uno es nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net, y la otra es el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar cualquier cantidad de recursos para edificar su vida en la bendita y maravillosa fe que el Señor nos ha permitido vivir a raíz de que nos salvó y nos adoptó como hijos suyos.
Vamos a terminar entonces orando y desde ya lo invitamos a la segunda parte de esta enseñanza el día de mañana a las 7 de la noche. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra en un tema tan importante, tan enriquecedor, tan maravilloso, Señor, como es la oración. Padre, te pedimos que esta palabra quede sembrada y establecida en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros, Señor, y de los nuestros, tu Espíritu Santo esté atrayéndonos cada día más constantemente, Señor, de tal manera que nuestra vida sea una vida de intimidad, una vida de anhelo de ti, Señor. Como dice el salmista, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, sanando, restaurando, liberando, afirmando, estableciendo, perfeccionándonos, transformándonos al carácter de Cristo, Señor, guiándonos a toda verdad, enseñándonos, fortaleciéndonos en nuestras debilidades, Señor, y guiándonos cada día más a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga maravillosa y abundantemente. Que tengan una linda noche. Les mando un abrazo y, si Dios lo permite, el día de mañana a las 7 de la noche tendremos una enseñanza más, continuando con el tema de la oración. Los esperamos, bendiciones y un abrazo para todos.